¿Alguna vez has sentido que tu fe es débil, que estás solo en medio de un mundo que no entiende tu amor por Dios? ¿Alguna vez has pensado que el Evangelio es demasiado grande para que una sola persona pueda llevarlo adelante? Si es así, no eres el único. Los primeros discípulos también se sintieron frágiles, temerosos, perseguidos, incluso traicionados. Ellos conocían muy bien el dolor de la pérdida, la confusión del futuro incierto y el peso de ser rechazados por su fe. Pero en medio de esa debilidad, ocurrió algo que transformó para siempre sus vidas. El poder del Espíritu Santo descendió sobre ellos, y hombres comunes se convirtieron en testigos valientes que llevaron el mensaje de Jesús a todas las naciones. La historia completa de los Hechos de los Apóstoles no es solo un relato antiguo, es la narración de cómo Dios toma a personas comunes con dudas, miedos y cicatrices, y las convierte en instrumentos de poder, esperanza y salvación. En estas páginas encontramos la conexión entre nuestro dolor y la respuesta que tanto buscamos. No estamos solos, la misión continúa, y el mismo Espíritu que llenó a Pedro, Esteban y Pablo, también puede llenarnos a nosotros hoy. Aquí descubrirás cómo la Iglesia nació en medio de persecuciones, cómo el Evangelio rompió barreras culturales, cómo el mensaje de Cristo llegó hasta el corazón del Imperio Romano, y cómo esta historia sigue viva en ti y en mí. Porque los hechos no terminan en el capítulo 28. Los hechos continúan en la vida de cada creyente que se atreve a ser testigo de Jesús en este tiempo. Antes de comenzar con esta poderosa historia completa de los Hechos de los Apóstoles, quiero invitarte a que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones. Así podrás seguir recibiendo más historias bíblicas que fortalecerán tu fe y llenarán tu corazón de esperanza. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué parte del libro de los Hechos más te impacta o te inspira? Tu comentario no solo edifica, sino que también ayuda a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escuchar la palabra de Dios. 1. La ascensión de Jesús y la promesa del Espíritu Santo. Imagina la escena, un pequeño grupo de discípulos reunidos con Jesús en el Monte de los Olivos. El aire era fresco, y aunque sus corazones estaban llenos de alegría porque su Maestro había resucitado, también estaban llenos de preguntas. Durante 40 días, Jesús había estado con ellos después de vencer a la muerte. Les había aparecido en diferentes momentos, comido con ellos, enseñado sobre las Escrituras y recordado que todo lo que sucedió, su muerte en la cruz y su resurrección, era parte del plan perfecto de Dios. Pero ahora había llegado un momento decisivo. Jesús miró a sus discípulos con ternura y autoridad. Sabía que ellos aún se sentían inseguros, frágiles, como ovejas en medio de lobos. Por eso les dio una promesa que cambiaría la historia. No se vayan de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, la cual oyeron de mí. Porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Hechos 1:4-5. Ellos, todavía pensando en un reino terrenal, le preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Jesús, con paciencia, les explicó que no les correspondía conocer los tiempos del Padre. Lo más importante era otra cosa. Pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Estas palabras no eran solo una instrucción, eran una misión que atravesaría generaciones. Jesús les estaba diciendo: no estarán solos. El Espíritu de Dios vendrá sobre ustedes, los fortalecerá, les dará valor, y así el mensaje de salvación llegará a todos los rincones del mundo. Y entonces ocurrió algo que ninguno de ellos olvidaría jamás. Mientras Jesús hablaba, comenzó a elevarse lentamente.
Sus pies dejaron la tierra y sus ojos seguían firmes en los de sus discípulos. Una nube luminosa lo envolvió hasta que desapareció de su vista. Ellos, asombrados, con la boca abierta y los ojos llenos de lágrimas, seguían mirando al cielo, como queriendo atrapar el último destello de su maestro. Fue en ese momento que aparecieron dos hombres vestidos de blanco, ángeles enviados por Dios, que les dijeron: «Varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera que lo han visto irse». Hechos 1:11. Con esas palabras, los discípulos entendieron que su maestro no los había abandonado, sino que había subido al cielo para reinar junto al Padre, y que un día volvería glorioso. Ese fue el inicio de una nueva etapa. Ya no verían físicamente a Jesús entre ellos, pero tendrían la presencia viva del Espíritu Santo. La misión estaba clara y la promesa estaba hecha. A partir de ahí, sus vidas nunca más serían las mismas. 2. La elección de Matías. Después de la ascensión de Jesús, los discípulos regresaron a Jerusalén. Sus corazones estaban conmovidos. Habían visto al Maestro elevarse al cielo y escuchado la promesa del Espíritu Santo. Pero mientras esperaban ese cumplimiento, había algo pendiente que debían resolver. Los 11 apóstoles, junto con otros seguidores, en total unas 120 personas, se reunían constantemente para orar en un aposento alto. Era un tiempo de búsqueda, de unidad, de esperar la dirección de Dios. Allí estaban Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hijo de Jacobo. Todos perseveraban en oración con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. En medio de una de esas reuniones, Pedro se puso de pie. Su voz se alzó con firmeza, pero también con un profundo sentido de responsabilidad. Él recordó lo que había sucedido con Judas Iscariote, el que había entregado a Jesús. Dijo: «Hermanos, era necesario que se cumpliera la Escritura, en la que el Espíritu Santo habló por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que arrestaron a Jesús. Él era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio». Hechos 1:16-17. Pedro relató cómo Judas, consumido por su traición, terminó quitándose la vida. Y agregó: «Es necesario, pues, que uno de los hombres que han estado con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue recibido arriba, sea hecho testigo con nosotros de su resurrección». Hechos 1:21-22. En otras palabras, había que elegir a alguien que hubiera vivido de cerca el ministerio de Jesús desde el principio para ocupar el lugar que Judas dejó vacío. Así el grupo de apóstoles volvería a estar completo con 12, un número simbólico que recordaba las 12 tribus de Israel. 2 nombres fueron presentados: José, llamado Barsabás, por sobrenombre Justo, y Matías. Ambos eran hombres de fe, comprometidos con la obra de Dios y testigos del ministerio de Cristo. La comunidad sabía que la decisión no podía basarse en simpatías humanas, sino en la voluntad divina. Entonces, oraron juntos con humildad. «Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido para que tome parte en este ministerio y apostolado del cual cayó Judas». Hechos 1:24-25. Después de esa oración, echaron suertes, una práctica común en aquel tiempo para discernir la voluntad de Dios. Y la suerte cayó sobre Matías. De esta manera, Matías fue contado entre los 11 apóstoles, completando nuevamente el círculo de los 12. El Espíritu Santo aún no había descendido sobre ellos, pero ya se notaba que la comunidad buscaba vivir en obediencia y unidad, confiando en que Dios guiaba cada paso.
Fue un momento de preparación, de restauración, un símbolo de que la iglesia, aunque herida por la traición de Judas, estaba lista para seguir adelante con la misión que Jesús había dejado. 3. Pentecostés. La venida del Espíritu Santo. Han pasado unos días desde la ascensión de Jesús. Los discípulos están en Jerusalén, reunidos en oración constante, tal como el Maestro les había ordenado. La ciudad está llena de visitantes porque se celebra la fiesta de Pentecostés, una de las grandes fiestas judías en la que miles de peregrinos vienen de diferentes naciones para presentar sus ofrendas al Señor. En medio de ese ambiente, un grupo de discípulos, hombres y mujeres alrededor de 120, se encuentran juntos en un mismo lugar. Están expectantes, obedeciendo la orden de Jesús, esperar la promesa del Padre. Sus corazones laten con fuerza. Ellos no saben exactamente cómo será, pero confían en que algo grande está por suceder. De repente, ocurre lo inesperado. Un estruendo, como de un viento recio, llena toda la casa donde estaban sentados. No era un viento normal, era un sonido sobrenatural que estremeció el lugar. Y entonces, lenguas como de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Nadie quedó excluido. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, y en ese instante comenzaron a hablar en diferentes lenguas, idiomas que nunca habían aprendido, proclamando las maravillas de Dios. La multitud que estaba en Jerusalén quedó asombrada. Había judíos piadosos venidos de todas las naciones, partos, medos, elamitas, los que vivían en Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, Libia, Roma, Creta y Arabia. Todos escuchaban a los discípulos hablar en sus propios idiomas. Era como si el cielo hubiera roto las barreras de las lenguas humanas para que cada persona pudiera entender el mensaje de Dios en su corazón. Algunos estaban maravillados y decían, ¿cómo es que los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios? Pero otros, burlándose, decían, están borrachos de vino. Fue entonces cuando Pedro, lleno del Espíritu Santo, se levantó con los 11. Su voz, que antes había temblado de miedo, ahora resonaba con autoridad y valentía. Dijo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Estos no están ebrios, como suponéis, pues apenas es la hora tercera del día. Más bien, esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Hechos 2:15-17. Pedro explicó que lo que estaba ocurriendo era el cumplimiento de las profecías. Luego, con pasión ardiente, habló de Jesús, cómo fue entregado, crucificado y resucitado por el poder de Dios. Les mostró que Él era el Mesías prometido y que ahora estaba exaltado a la diestra del Padre. Las palabras de Pedro atravesaron los corazones de la multitud como una espada. Muchos, conmovidos, preguntaron, «Varones hermanos, ¿qué haremos?» Y Pedro respondió con claridad, «Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo». Hechos 2:38. Ese día, alrededor de 3,000 personas creyeron, se arrepintieron y fueron bautizadas. Fue el nacimiento de la Iglesia no como una institución humana, sino como una comunidad viva, llena del Espíritu de Dios. Lo que Jesús había prometido se cumplió con poder. El Espíritu Santo vino para dar fuerza, valentía y unidad a sus discípulos, y desde allí el Evangelio comenzaría a extenderse hasta lo último de la tierra. Si esta historia de los Hechos de los Apóstoles está tocando tu corazón, detente un momento y verifica si ya estás suscrito al canal. Si aún no lo hiciste, suscríbete ahora mismo y dale me gusta a este video. Y déjame en los comentarios la frase, el Evangelio no está encadenado. Escríbelo, repítelo, porque cuando lo compartes, ayudas a que este mensaje llegue a muchos más
que necesitan escuchar la palabra de Dios. 4. Los primeros milagros y la vida en comunidad. Después de aquel día glorioso en Pentecostés, cuando 3.000 personas se unieron a los discípulos y fueron bautizadas, comenzó a formarse algo completamente nuevo en Jerusalén: la iglesia. No era un edificio de piedra ni un templo majestuoso, sino una comunidad viva, unida por la fe en Cristo resucitado y llena del Espíritu Santo. La vida de estos primeros creyentes era profundamente diferente. Dice la Escritura que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto significa que cada día se reunían para aprender las enseñanzas de Jesús transmitidas por los apóstoles. Compartían lo que tenían, celebraban la cena recordando el sacrificio del Señor y oraban juntos con un fervor que conmovía a todos. Imagina aquel ambiente: hombres, mujeres y niños reunidos en casas sencillas, orando, cantando salmos, compartiendo comida con alegría. Había un espíritu de familia, de unidad verdadera. Nadie se sentía solo, porque todos eran uno en Cristo. Tanto así que muchos vendían sus propiedades o bienes y traían el dinero a los pies de los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. Nadie pasaba hambre, nadie era olvidado, pero no solo era su vida en comunidad lo que llamaba la atención. Los apóstoles, llenos del Espíritu Santo, realizaban señales y milagros que dejaban al pueblo asombrado. Uno de esos momentos inolvidables fue cuando Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración, la hora novena. Allí, en la puerta llamada La Hermosa, estaba un hombre cojo de nacimiento. Cada día lo ponían allí para pedir limosna a los que entraban al templo. Ese día, viendo a Pedro y Juan, les pidió una ayuda como hacía con todos. Pero Pedro, mirándolo fijamente junto con Juan, le dijo: «Míranos». El hombre los observó con la esperanza de recibir alguna moneda, pero Pedro pronunció palabras que cambiarían su vida. «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Hechos 3:6. Pedro lo tomó de la mano derecha y lo levantó. En ese instante los pies y tobillos del hombre se afirmaron y de inmediato comenzó a caminar, saltar y alabar a Dios. Imagínalo. Aquel que había estado postrado toda su vida ahora corría dentro del templo, gritando de gozo y agradecimiento. La multitud, que lo conocía como el mendigo cojo de la puerta, quedó atónita y llena de asombro por lo que había sucedido. Este milagro no solo trajo sanidad física a un hombre, sino que confirmó el poder del nombre de Jesús y abrió la puerta para que miles más creyeran. La vida en comunidad, marcada por el amor y la solidaridad, junto con los milagros visibles, era un testimonio poderoso. El mensaje era claro: Jesús estaba vivo y su espíritu seguía obrando en medio de su pueblo. El temor reverente se apoderó de muchos y el favor de Dios estaba sobre ellos. Cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Era el inicio de un movimiento imparable, no basado en la fuerza humana, sino en la presencia real y transformadora del Espíritu Santo. 5. La persecución comienza. El milagro del cojo en la puerta llamada La Hermosa había causado un gran revuelo en Jerusalén. El hombre que todos conocían como mendigo, aquel que nunca había dado un solo paso en su vida, ahora saltaba y corría dentro del templo alabando a Dios. La multitud estaba asombrada, y Pedro, aprovechando la ocasión, predicó con valentía: ¿por qué se maravillan de esto como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob glorificó a su Hijo Jesús, a quien ustedes entregaron, pero Dios lo resucitó de los muertos, y de eso nosotros somos testigos. Hechos 3, 12, 15. Las palabras de Pedro llegaron directo al corazón de muchos, y cientos creyeron en Jesús como el Mesías.
Pero no todos estaban contentos con esta predicación. Los sacerdotes, el capitán del templo y los saduceos se llenaron de indignación. ¿Por qué? Porque los apóstoles anunciaban algo que ellos no querían aceptar: la resurrección de los muertos en el nombre de Jesús. Entonces se lanzaron contra Pedro y Juan y los arrestaron, llevándolos a la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era de noche. Imagina la escena. Los dos discípulos que habían caminado con Jesús, ahora tras las rejas, no por un crimen, sino por proclamar la verdad del Evangelio. Pero lo impresionante es que, a pesar de la oposición, la palabra seguía dando fruto. Dice la Escritura que el número de los hombres que creyeron llegó a unos 5,000. Hechos 4:4. La persecución no detuvo el crecimiento, al contrario, lo multiplicó. Al día siguiente, los líderes del pueblo, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y toda la familia sacerdotal se reunieron en Jerusalén. Llamaron a Pedro y a Juan y los pusieron en medio para interrogarlos. ¿Con qué poder o en qué nombre habéis hecho esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, respondió con valentía: si se nos examina hoy por el beneficio hecho a un hombre enfermo, sepan todos ustedes que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en pie sano delante de ustedes. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:10-12. La respuesta fue tan poderosa que los líderes quedaron sorprendidos. Reconocían que Pedro y Juan eran hombres sin letras, gente sencilla, pero hablaban con una sabiduría y una valentía que no podían negar. Y lo más evidente era el milagro. El cojo sanado estaba allí mismo, de pie frente a todos. No había forma de refutarlo. Los líderes se reunieron aparte y discutieron. ¿Qué haremos con estos hombres? Porque un milagro evidente ha sido hecho por ellos y no podemos negarlo. Pero para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos para que no hablen más en el nombre de Jesús. Así llamaron de nuevo a Pedro y a Juan y les ordenaron que no predicaran más en ese nombre. Pero los apóstoles firmes respondieron: juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos 4:19-20. Finalmente, al no encontrar cómo castigarlos, los soltaron por miedo al pueblo, ya que todos glorificaban a Dios por lo que había sucedido. El hombre que había sido sanado tenía más de 40 años, y su milagro era conocido por toda Jerusalén. Así comenzó la persecución. No sería la última ni la más dura, pero fue el inicio de un camino donde los discípulos tendrían que enfrentar amenazas, cárceles y sufrimientos. Sin embargo, en cada paso, la valentía de ellos y el poder del Espíritu Santo demostrarían que la palabra de Dios no puede ser encadenada. 6. Ananías y Zafira. La iglesia de Jerusalén estaba creciendo rápidamente. Miles de personas se habían convertido y el Espíritu Santo se movía con poder en medio de los creyentes. Era una comunidad diferente a cualquier otra en la historia. Los hermanos compartían todo lo que tenían. Nadie pasaba necesidad y había un profundo espíritu de amor y generosidad. Algunos vendían sus propiedades y entregaban el dinero a los apóstoles para que se repartiera entre los necesitados. Un ejemplo de esto fue José, llamado por los apóstoles Bernabé, quien vendió un campo y entregó el dinero a la comunidad. Su gesto inspiró a muchos. Sin embargo, en medio de esa atmósfera de fe y sinceridad, ocurrió un hecho que marcó a toda la iglesia con un temor reverente. Una pareja llamada Ananías y Zafira también decidió vender una propiedad. Hasta allí, todo estaba bien.
El problema fue que, después de la venta, ambos se pusieron de acuerdo para guardar parte del dinero y llevar solo una parte a los apóstoles, fingiendo que era el total de la venta. Ananías fue el primero en presentarse. Con una actitud de aparente generosidad, colocó el dinero a los pies de Pedro como si estuviera entregando todo. Pero el Espíritu Santo reveló la verdad a Pedro, y él, mirándolo fijamente, le dijo: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del precio de la heredad? Si la retenías, no era tuya, y si vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Hechos 5:3-4. Al escuchar estas palabras, Ananías cayó al suelo y murió en ese mismo instante. Un gran temor se apoderó de todos los que lo oyeron. Unos jóvenes se levantaron, envolvieron el cuerpo, lo sacaron y lo sepultaron. Pasaron unas 3 horas y llegó Safira, sin saber lo que había sucedido con su esposo. Pedro le preguntó directamente: «Dime, ¿vendieron ustedes en tal precio la heredad?» Ella, siguiendo el mismo plan, respondió: «Sí, en ese precio». Entonces Pedro le dijo con firmeza: «¿Por qué se pusieron de acuerdo para tentar al Espíritu del Señor? Mira, a la puerta están los pies de los que sepultaron a tu marido, y también te sacarán a ti». Hechos 5:9. Al instante, Safira cayó muerta a los pies de Pedro. Los jóvenes entraron, la hallaron muerta y la sacaron para sepultarla junto a su esposo. Este acontecimiento sacudió a toda la iglesia. El temor de Dios llenó a los creyentes y a todos los que oyeron hablar de ello. El mensaje era claro: Dios no tolera la hipocresía ni la mentira en su pueblo. La generosidad debía ser verdadera, no una apariencia para ganar prestigio. El episodio de Ananías y Safira mostró a la comunidad que el Espíritu Santo no era una idea o una fuerza lejana, sino la presencia real de Dios en medio de ellos. Mentir a los hombres podía parecer un acto pequeño, pero mentir al Espíritu Santo era desafiar directamente a Dios. Después de esto, la iglesia siguió creciendo con más reverencia, y la gente comprendió que ser parte del cuerpo de Cristo era un llamado a la santidad y a la verdad. 7. La elección de los 7 diáconos. La iglesia en Jerusalén crecía de manera sorprendente. Cada día más personas creían en el mensaje de los apóstoles y se unían a la comunidad. El Espíritu Santo obraba con poder, los milagros se multiplicaban y el testimonio de los discípulos conmovía a toda la ciudad. Pero con ese crecimiento también comenzaron a aparecer desafíos prácticos. Entre los creyentes había muchos que eran judíos de diferentes trasfondos culturales. Algunos eran hebreos, nacidos y criados en Jerusalén. Otros eran helenistas, judíos que venían de regiones de habla griega. Estos últimos empezaron a quejarse porque, en la distribución diaria de alimentos, las viudas de ellos estaban siendo descuidadas. Imagina la situación: una comunidad nueva, unida en la fe, pero enfrentando tensiones por algo tan sensible como la comida para las viudas, que en aquel tiempo dependían por completo de la ayuda de otros para sobrevivir. Era un problema serio que podía dividir a la iglesia si no se resolvía con sabiduría. Los 12 apóstoles, viendo la importancia del asunto, reunieron a todos los discípulos y hablaron con claridad. No es correcto que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Busquen, pues, hermanos, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Hechos 6:2-4. La propuesta agradó a toda la multitud, porque no se trataba de descuidar las necesidades materiales, sino de organizar la comunidad para que tanto lo espiritual como lo práctico fueran atendidos con excelencia. Entonces eligieron a 7 hombres respetados, conocidos por su fe y sabiduría: Esteban,
varón lleno de fe y del Espíritu Santo, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, un prosélito de Antioquía. Estos hombres fueron presentados delante de los apóstoles, quienes oraron por ellos y les impusieron las manos, reconociendo así públicamente su servicio. El resultado fue asombroso. La palabra de Dios crecía aún más, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. Incluso muchos sacerdotes obedecían a la fe. Dios había transformado un conflicto en una oportunidad para fortalecer la unidad y la organización de la iglesia. Entre estos 7, Esteban se destacó de manera especial. Era un hombre lleno de gracia y poder, que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Su fe y su valentía marcarían un antes y un después en la historia de la iglesia primitiva. Este momento nos muestra que la iglesia no era perfecta, pero sí estaba llena de la sabiduría de Dios para enfrentar los problemas. No se trataba solo de predicar, sino también de cuidar de los necesitados, de amar en la práctica, de mostrar que el Evangelio toca cada área de la vida. La elección de los 7 diáconos fue una señal de que el cuerpo de Cristo debía funcionar como una familia organizada, donde cada uno tiene un lugar y un propósito. Y gracias a esa decisión, la obra de Dios no se detuvo, sino que siguió avanzando con más fuerza. Quiero aprovechar este momento de la historia para recordarte algo importante. Si este contenido está edificando tu vida, apóyalo con un me gusta y compártelo con alguien que lo necesite. Y escribe en los comentarios la frase, yo también soy parte de esta historia. Porque sí, los hechos de los apóstoles no terminaron. Continúan en ti y en mí. Tu comentario y tu participación ayudan a que la palabra llegue más lejos. 8. Esteban, el primer mártir. Entre los 7 hombres elegidos para servir en la iglesia de Jerusalén, Esteban se destacó de inmediato. Era descrito como varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Hechos 6:5. Pero no solo ayudaba en la distribución de alimentos, sino que también, lleno de gracia y poder, realizaba prodigios y señales grandes entre el pueblo. Su vida brillaba como un testimonio vivo de Cristo. Sin embargo, esa luz comenzó a incomodar a muchos. Algunos hombres de la sinagoga llamada de los libertos, junto con judíos de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, comenzaron a discutir con Esteban. Querían enfrentarlo con argumentos, pero la sabiduría y el espíritu con los que hablaba eran tan poderosos que no podían resistirle. Al no poder vencerlo con la verdad, buscaron un camino oscuro. Levantaron testigos falsos que lo acusaron de hablar contra Moisés y contra Dios. Lo arrastraron ante el concilio, el mismo tribunal religioso que había condenado a Jesús. Allí, los falsos testigos decían, este hombre no deja de hablar palabras contra este lugar santo y contra la ley. Le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Hechos 6, 13, 14. Todos los que estaban sentados en el concilio fijaron los ojos en Esteban. Esperaban ver miedo, desesperación, pero vieron otra cosa. Su rostro parecía el de un ángel. Había paz, había gloria, como si el cielo mismo estuviera reflejándose en él. Cuando le dieron la oportunidad de defenderse, Esteban no se defendió a sí mismo, sino que aprovechó para predicar. Con voz firme y clara, comenzó a relatar la historia de Israel. Habló de Abraham, de José, de Moisés, de los profetas. Les recordó cómo, a lo largo de la historia, el pueblo había resistido al Espíritu Santo y rechazado a los enviados de Dios. Y entonces lanzó palabras que atravesaron los corazones como una espada, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo, como sus padres, así también ustedes. ¿A cuál de los profetas no persiguieron? Ellos mataron a los que anunciaron la venida del justo.
a quien ustedes ahora han traicionado y asesinado. Hechos 7, 51, 52. El concilio se enfureció, sus corazones ardían de ira y rechinaban los dientes contra Esteban. Pero él, lleno del Espíritu Santo, alzó los ojos al cielo y tuvo una visión gloriosa. Vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra del Padre. Con gozo proclamó: «He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios». Hechos 7:56. Eso fue demasiado para ellos. Tapándose los oídos y gritando, se lanzaron unánimes contra Esteban. Lo sacaron de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los testigos dejaron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo, que aprobaba aquella ejecución. Mientras las piedras golpeaban su cuerpo, Esteban no maldijo ni gritó de odio. Al contrario, siguió el ejemplo de su Señor en la cruz. Elevó su voz y dijo: «Señor Jesús, recibe mi espíritu». Y arrodillándose clamó con fuerza: «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Dicho esto, murió. Hechos 7, 59, 60. Esteban se convirtió así en el primer mártir de la Iglesia, el primero en entregar su vida por testificar que Jesús estaba vivo y era el Mesías. Su muerte no fue una derrota, sino una semilla. El derramamiento de su sangre encendió una llama que ni la persecución más fuerte podría apagar. Y aunque sus enemigos pensaban que con piedras silenciarían su voz, en realidad, la voz de Esteban sigue resonando hasta hoy, recordándonos que la fe verdadera se vive incluso hasta el final. 9. La conversión de Saulo. Después de la muerte de Esteban, una gran persecución estalló contra la iglesia en Jerusalén. Muchos creyentes tuvieron que huir a otras ciudades, pero mientras más se esparcían, más llevaban el mensaje de Cristo. Y en medio de ese escenario, aparece un nombre que marcaría profundamente la historia: Saulo de Tarso. Saulo era un hombre joven, fariseo celoso, formado a los pies del famoso maestro Gamaliel. Era apasionado por la ley de Moisés y estaba convencido de que los seguidores de Jesús eran una amenaza peligrosa para la fe judía. Por eso, con una dureza implacable, comenzó a perseguirlos. Iba de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba a las cárceles. En su corazón ardía un deseo de acabar con este camino que proclamaba a Jesús como Mesías. Un día, Saulo pidió cartas de autorización a los sumos sacerdotes para ir hasta la ciudad de Damasco. Su objetivo era claro: arrestar a los discípulos que encontrara allí y traerlos encadenados a Jerusalén. Con un grupo de hombres a su lado, emprendió el viaje. Imagina el polvo levantándose en el camino, el sol fuerte del mediodía y la determinación de Saulo pensando que estaba sirviendo a Dios. Pero lo inesperado ocurrió. De repente, una luz del cielo resplandeció alrededor de él. No era una luz común, era un resplandor glorioso tan fuerte que lo derribó al suelo. Y en ese instante, una voz poderosa pero llena de autoridad le habló: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Hechos 9:4. Temblando, Saulo respondió: «¿Quién eres, Señor?». Y la voz dijo: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón». Hechos 9:5. Imagina el impacto de esas palabras. Saulo pensaba que estaba defendiendo a Dios, pero en realidad estaba luchando contra el propio Hijo de Dios. En ese momento, su mundo entero se derrumbó. Todo lo que creía, todas sus convicciones, fueron sacudidas en un instante. Ciego por aquella luz, Saulo fue levantado por sus compañeros, quienes tuvieron que llevarlo de la mano hasta Damasco. Durante 3 días no vio nada, no comió ni bebió. Era un hombre quebrantado, enfrentado con la verdad de que Jesús, a quien perseguía en sus discípulos, estaba vivo y reinaba. Mientras tanto, en Damasco había un discípulo llamado Ananías. El Señor le habló en visión y le dijo que fuera a la calle llamada Derecha y buscara a Saulo de Tarso. Ananías se sorprendió. «Señor,
He oído de muchos cuantos males ha hecho este hombre a tus santos en Jerusalén. Pero el Señor le respondió: Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hechos 9, 15, 16. Con temor pero obediente, Ananías entró en la casa donde estaba Saulo. Poniendo sus manos sobre él, le dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Hechos 9:17. Al instante, como escamas cayeron de los ojos de Saulo y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Su vida había cambiado para siempre. De perseguidor se convirtió en predicador. De enemigo de la iglesia pasó a ser su mayor defensor. Los que lo conocían no podían creerlo. El mismo Saulo que respiraba amenazas ahora proclamaba en las sinagogas que Jesús era el Hijo de Dios. Su conversión no fue solo un cambio de ideas, fue un encuentro real con Cristo resucitado. Ese día comenzó la historia de Pablo, el apóstol a los gentiles, que llevaría el Evangelio hasta los confines del mundo, cumpliendo la misión que Jesús había dado a sus discípulos. 10. Pedro y el Evangelio a los gentiles. Hasta ese momento, el mensaje de Jesús se había extendido principalmente entre los judíos. La iglesia crecía en Jerusalén y en algunas ciudades cercanas, pero todavía había una pregunta en el aire. ¿Acaso el Evangelio era solo para Israel? Muchos pensaban que sí, porque así lo entendían de la ley y las tradiciones. Sin embargo, Dios tenía un plan mucho más grande. Quería que su salvación llegara también a los gentiles, a las naciones que no eran judías. Y para marcar este nuevo comienzo, Dios escogió a Pedro, el mismo discípulo que había negado a Jesús y luego había sido restaurado. Su vida iba a ser usada como un puente entre dos mundos. Un día, en la ciudad de Jope, Pedro subió a la azotea de la casa donde se hospedaba para orar cerca del mediodía. Mientras oraba, tuvo hambre y quiso comer. Mientras le preparaban la comida, cayó en éxtasis y tuvo una visión. Vio el cielo abierto y un gran lienzo que descendía, sostenido por las 4 puntas, y dentro había toda clase de animales cuadrúpedos, reptiles y aves. Una voz le dijo: «Levántate, Pedro, mata y come». Pero Pedro, fiel a las normas judías de pureza, respondió: «Señor, jamás he comido nada común o inmundo». La voz le habló por segunda vez: «Lo que Dios limpió, no lo llames tú común». Hechos 10, 13, 15. Esto sucedió 3 veces, y luego el lienzo fue recogido al cielo. Pedro quedó perplejo, sin entender lo que significaba aquella visión. Al mismo tiempo, en la ciudad de Cesarea, vivía un centurión romano llamado Cornelio. Era un hombre piadoso, temeroso de Dios, junto con toda su casa, que oraba siempre y daba limosnas al pueblo. Un día, un ángel del Señor se le apareció y le dijo: «Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía hombres a Jope y haz venir a Simón, llamado Pedro». Hechos 10, 4, 5. Cornelio obedeció sin dudar y envió a 3 de sus siervos en busca de Pedro. Cuando llegaron a la casa donde Pedro estaba, el Espíritu Santo habló con él y le dijo que bajara y fuera con aquellos hombres sin dudar, porque Dios los había enviado. Pedro los recibió y al día siguiente partió con ellos hacia Cesarea, acompañado de algunos hermanos. Cuando llegó a la casa de Cornelio, lo primero que vivió fue impactante. Cornelio, al verlo, se postró a sus pies en señal de reverencia. Pero Pedro lo levantó rápidamente y le dijo: «Levántate, yo también soy hombre». Dentro de la casa había reunida una gran cantidad de personas, familiares, amigos y siervos de Cornelio, todos expectantes de escuchar lo que Dios quería decirles. Pedro, aún sorprendido, les confesó:
Ustedes saben cuán abominable es para un judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar común o inmundo. Hechos 10:28. Entonces Pedro comenzó a predicar el Evangelio. Les habló de Jesús de Nazaret, de cómo fue ungido por Dios con poder, de cómo sanó a los enfermos, liberó a los oprimidos y fue crucificado, pero resucitó al tercer día. Con voz firme declaró: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeran recibirán perdón de pecados por su nombre. Hechos 10:43. Y mientras Pedro hablaba, algo glorioso sucedió. El Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban. Comenzaron a hablar en lenguas y a glorificar a Dios, tal como había ocurrido con los discípulos en Pentecostés. Los judíos que habían acompañado a Pedro quedaron atónitos, porque veían que también los gentiles habían recibido el don del Espíritu. Pedro, viendo esto, dijo: ¿puede acaso alguien impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Ese día fue un parteaguas en la historia de la Iglesia. Dios había dejado en claro que el Evangelio no era exclusivo para una nación, sino que era para todos los pueblos, razas y lenguas. En la casa de un centurión romano comenzó a cumplirse la promesa de Jesús: serán mis testigos hasta lo último de la tierra. 11. El primer viaje misionero de Pablo. La iglesia en Antioquía se había convertido en un centro vibrante del cristianismo. Allí convivían creyentes judíos y gentiles y el evangelio se predicaba con poder. Era una comunidad activa en la oración, el ayuno y la enseñanza. Entre los líderes había profetas y maestros como Bernabé, Simeón, llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén y un hombre que pronto sería clave en la historia, Saulo, que ahora todos conocían como Pablo. Un día, mientras la iglesia ayunaba y buscaba la dirección del Señor, el Espíritu Santo habló con claridad: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Hechos 13:2. La comunidad entendió que era Dios mismo quien estaba enviando a estos hombres para llevar el Evangelio más allá de las fronteras. Entonces, después de orar y poner sus manos sobre ellos, los enviaron a la misión. Pablo y Bernabé, acompañados por Juan Marcos como ayudante, salieron primero hacia la isla de Chipre. Allí proclamaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Recorrieron la isla hasta llegar a Pafos, donde se encontraron con un hombre llamado Barjesús, un falso profeta y mago que intentaba apartar de la fe al procónsul Sergio Paulo. Pero Pablo, lleno del Espíritu Santo, lo reprendió con autoridad: hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora la mano del Señor está contra ti, y quedarás ciego por un tiempo. Hechos 13:10-11. En ese mismo instante, el mago quedó ciego y andaba buscando a alguien que lo guiara. Al ver esto, Sergio Paulo creyó, maravillado por la enseñanza del Señor. Fue la primera gran victoria en este viaje, un líder romano convertido al cristianismo. Desde Chipre, los misioneros navegaron hacia Perge en Panfilia. Allí, Juan Marcos los dejó y regresó a Jerusalén, lo cual más adelante sería motivo de tensión entre Pablo y Bernabé. Pero ellos continuaron, llegando a Antioquía de Pisidia. En la sinagoga, Pablo se levantó y con voz firme comenzó a predicar la historia de Israel. Habló de los patriarcas, de Moisés, de los jueces, de David, y mostró cómo Jesús era el cumplimiento de todas las promesas. El mensaje impactó a muchos, tanto que al sábado siguiente casi toda la ciudad se reunió para escuchar la palabra de Dios. Pero los líderes judíos, llenos de envidia, comenzaron a contradecir y a blasfemar. Pablo y Bernabé respondieron con valentía:
A ustedes era necesario que se les hablara primero la palabra de Dios. Pero ya que la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Hechos 13:46. Las palabras eran claras. El Evangelio no se limitaría a Israel, sino que estaba abierto para todos los pueblos. Los gentiles, al escuchar esto, se llenaron de gozo y glorificaban la palabra del Señor. Pero la oposición crecía. Los líderes judíos incitaron a las autoridades de la ciudad y expulsaron a Pablo y a Bernabé de su región. Ellos, sacudiéndose el polvo de los pies, siguieron adelante, llenos de gozo y del Espíritu Santo. En Iconio, Listra y Derbe vivieron experiencias similares, predicaban con poder y muchos creían, pero también enfrentaban persecución. En Listra, la multitud, al ver un milagro hecho por Pablo, sanó a un hombre cojo de nacimiento, pensó que eran dioses y quisieron ofrecerles sacrificios. Llamaban a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio. Pero ellos, rasgándose las ropas, gritaron: «Hombres, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres semejantes a ustedes, que les anunciamos que se conviertan de estas vanidades al Dios vivo». Hechos 14:15. Sin embargo, los mismos que antes querían adorarlos, pronto se volvieron contra ellos por influencia de los judíos. En Listra apedrearon a Pablo y lo dejaron medio muerto fuera de la ciudad. Pero Dios lo levantó, y él, en lugar de rendirse, volvió a entrar a la ciudad, mostrando una valentía que solo podía venir del Espíritu Santo. Finalmente, después de visitar y fortalecer a las iglesias recién nacidas, nombraron ancianos en cada ciudad y regresaron a Antioquía de Siria. Allí reunieron a la comunidad y contaron todo lo que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. El primer viaje misionero había sido intenso. Milagros, conversiones, oposición, persecuciones, pero sobre todo, el cumplimiento del plan de Dios. El Evangelio comenzaba a extenderse más allá de las fronteras de Israel, alcanzando a pueblos que jamás habían escuchado el nombre de Jesús. Detente un instante y piensa, así como los apóstoles fueron valientes al compartir el Evangelio, tú también puedes ser parte de esta misión. ¿Cómo? Muy sencillo. Asegúrate de estar suscrito al canal y comparte este video con al menos una persona que lo necesite. Y escribe en los comentarios la frase: «El Espíritu Santo me da poder». Hazlo ahora, porque tu comentario puede ser el mensaje que anime a otro a seguir firme en la fe. 12. El Concilio de Jerusalén. El Evangelio estaba creciendo con poder entre los gentiles. El primer viaje misionero de Pablo y Bernabé había abierto puertas en ciudades como Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Allí, miles de no judíos creyeron en Jesús y las iglesias comenzaron a multiplicarse. Pero con este crecimiento surgió una pregunta que causó tensión en la comunidad. ¿Acaso los gentiles debían obedecer toda la ley de Moisés para ser salvos? Algunos hombres que habían venido de Judea comenzaron a enseñar a los nuevos creyentes: si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Hechos 15:1. Esta enseñanza causó confusión y división, porque ponía en duda la esencia misma del Evangelio. La salvación era por gracia mediante la fe en Cristo, o había que cumplir con toda la ley judía. Pablo y Bernabé se opusieron fuertemente a esta enseñanza. La discusión fue tan intensa que se decidió enviar a Pablo, Bernabé y algunos otros a Jerusalén para consultar a los apóstoles y a los ancianos sobre este asunto. Al llegar a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, y contaron todo lo que Dios había hecho entre los gentiles. Pero nuevamente, algunos creyentes que habían sido fariseos insistieron: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Hechos 15:5. Se convocó entonces una reunión muy importante, un verdadero concilio.
Los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar el asunto. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y habló con autoridad. Recordó lo que había sucedido en la casa de Cornelio, cuando Dios le mostró que no debía llamar inmundo a ningún hombre, y cómo el Espíritu Santo descendió también sobre los gentiles. Hermanos, ustedes saben que desde los primeros días Dios me escogió para que por mi boca los gentiles oyeran el Evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tientan a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Hechos 15, 7-11. Las palabras de Pedro hicieron silencio en la sala. Después, Pablo y Bernabé tomaron la palabra y relataron con entusiasmo los milagros y prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. Finalmente, Jacobo, el hermano del Señor y líder de la iglesia en Jerusalén, se levantó y dijo: «Hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, y con esto concuerdan las palabras de los profetas». Hechos 15, 13-15. Entonces propuso una solución sabia y equilibrada: no imponer a los gentiles el peso de toda la ley de Moisés, sino pedirles que se abstuvieran de 4 cosas que eran especialmente ofensivas en aquel tiempo: lo sacrificado a ídolos, la sangre, lo estrangulado y la inmoralidad sexual. La propuesta fue aceptada por todos los apóstoles, los ancianos y toda la iglesia. Decidieron escribir una carta y enviarla con Pablo, Bernabé, Judas, Barsabás y Silas para llevar la decisión oficial a las iglesias. Cuando la carta llegó a Antioquía, los gentiles recibieron la noticia con gran alegría. Ya no había duda. La salvación era un regalo de la gracia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, y no dependía de ritos o leyes que habían sido imposibles de cumplir incluso para los mismos judíos. Este concilio fue un momento decisivo en la historia de la Iglesia. No solo resolvió un conflicto interno, sino que aseguró que el Evangelio siguiera expandiéndose libremente a todas las naciones, sin barreras culturales ni legales que lo detuvieran. Fue la confirmación de que el mensaje de Jesús era verdaderamente universal. Todo aquel que en él creyere no se perderá, mas tendrá vida eterna. 13. El segundo y tercer viaje misionero. Después del concilio de Jerusalén, la misión a los gentiles tomó un nuevo impulso. Pablo y Bernabé regresaron a Antioquía, pero no tardaron en sentir la necesidad de visitar nuevamente a las iglesias que habían fundado en el primer viaje. Querían animar a los hermanos, fortalecer su fe y confirmar que permanecieran firmes en el Evangelio. Sin embargo, surgió un desacuerdo entre ambos. Bernabé quería llevar consigo a Juan Marcos, pero Pablo no estuvo de acuerdo, ya que en el primer viaje él los había abandonado en medio de la misión. El conflicto fue tan fuerte que decidieron separarse. Bernabé tomó a Marcos y navegó a Chipre, mientras que Pablo escogió a Silas y emprendió un nuevo recorrido por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Hechos 15, 36, 41. Así comenzó el segundo viaje misionero de Pablo. Recorrió Derbe y Listra, y allí conoció a un joven discípulo llamado Timoteo, de buen testimonio entre los hermanos. Pablo lo tomó como su compañero y lo circuncidó por causa de los judíos de la región, mostrando sensibilidad hacia la cultura local. Guiados por el Espíritu Santo, fueron predicando en varias regiones, hasta que llegaron a la ciudad de Troas. Allí, Pablo tuvo una visión en la noche. Un varón macedonio le rogaba diciendo: «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Hechos 16, 9. Entendieron que era Dios mismo quien los estaba llamando a llevar el Evangelio a Europa.
En Filipos ocurrió algo inolvidable. Una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura y temerosa de Dios, escuchó el mensaje y abrió su corazón al Señor. Ella y toda su casa fueron bautizadas, y su hogar se convirtió en un lugar de reunión para los creyentes. Pero no todo fue paz. Pablo y Silas fueron arrestados injustamente después de liberar a una joven esclava que tenía espíritu de adivinación. Fueron azotados y encarcelados. Sin embargo, en la medianoche, en lugar de quejarse, oraban y cantaban himnos a Dios. De repente, un gran terremoto sacudió los cimientos de la cárcel. Las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. El carcelero, al ver esto, quiso quitarse la vida, pero Pablo lo detuvo. «No te hagas ningún mal, porque todos estamos aquí». Aquel hombre, temblando, preguntó: «¿Qué debo hacer para ser salvo?». Y Pablo respondió con palabras que aún hoy resuenan: «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa». Hechos 16:31. Esa misma noche, él y toda su familia creyeron, fueron bautizados y se llenaron de gozo. El viaje continuó. En Tesalónica, muchos griegos y mujeres principales creyeron, pero los judíos celosos levantaron disturbios. En Berea, los judíos escuchaban con nobleza, examinando cada día las Escrituras para ver si lo que Pablo decía era verdad. Algunos creyeron, pero los opositores lo siguieron hasta allí para alborotar a la multitud. En Atenas, Pablo predicó en el Areópago, un lugar donde los filósofos se reunían para debatir. Allí habló con sabiduría. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien resucitó de los muertos. Hechos 17, 24, 31. Algunos se burlaron, otros creyeron. En Corinto, Pablo permaneció 1 año y medio enseñando la palabra. Allí conoció a Aquila y Priscila, una pareja de creyentes que se convertirían en sus grandes colaboradores. Después de regresar a Antioquía, comenzó el tercer viaje misionero. Esta vez se enfocó especialmente en la ciudad de Éfeso, donde permaneció más de 2 años. Allí, Dios hizo milagros extraordinarios por medio de Pablo. Pañuelos y delantales que habían tocado su cuerpo eran llevados a los enfermos, y las enfermedades los dejaban. La ciudad, conocida por su adoración a la diosa Artemisa, fue sacudida por el poder del Evangelio. Muchos que practicaban la magia trajeron sus libros y los quemaron públicamente, mostrando que habían renunciado a su antigua vida. La oposición, sin embargo, no tardó en llegar. Los plateros que hacían figuras de Artemisa, al ver que sus negocios se venían abajo porque la gente dejaba de comprar ídolos, levantaron un gran alboroto. La multitud llenó el teatro de Éfeso gritando: «Grande es Diana de los Efesios». Fue un momento de tensión, pero Dios protegió a Pablo y la situación se calmó. Finalmente, después de visitar Macedonia y Grecia, Pablo regresó rumbo a Jerusalén. En Mileto llamó a los ancianos de la iglesia de Éfeso y, con lágrimas, les dijo: «Por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia». Hechos 20, 31, 32. Fue una despedida conmovedora, sabiendo que no volverían a verlo. Los segundos y terceros viajes misioneros de Pablo fueron un torbellino de emociones. Milagros, conversiones, persecuciones, enseñanzas profundas y la confirmación de que el Evangelio no estaba limitado por fronteras, culturas o filosofías humanas. El mensaje de Cristo se expandía con poder, alcanzando a judíos y gentiles por igual, y cumpliendo las palabras de Jesús: «Serán mis testigos hasta lo último de la tierra». 14. El arresto de Pablo y su defensa.
Después de sus viajes misioneros, Pablo sentía en su corazón un fuerte llamado de regresar a Jerusalén, aun sabiendo que lo esperaban peligros. En cada ciudad donde se detenía, los hermanos lo advertían: no subas a Jerusalén, porque allí te prenderán. Incluso el profeta Ágabo tomó el cinto de Pablo, se ató las manos y los pies y profetizó: así atarán los judíos en Jerusalén al hombre de quien es este cinto. Hechos 21:11. Pero Pablo, con firmeza, respondió: estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Su decisión era inquebrantable. No buscaba su seguridad, sino cumplir la misión que Dios le había encomendado. Cuando llegó a Jerusalén, al principio fue bien recibido por los hermanos, quienes glorificaban a Dios al oír lo que él había hecho entre los gentiles por medio de Pablo. Sin embargo, no todos estaban contentos. Los judíos que no creían en Jesús lo acusaban de enseñar a los gentiles a apartarse de la ley de Moisés y de hablar contra el templo. Un día, mientras Pablo estaba en el templo cumpliendo un voto, algunos judíos de Asia lo vieron y comenzaron a gritar: varones israelitas, ayúdenos. Este es el hombre que enseña contra nuestro pueblo, la ley y este lugar. Además, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este lugar santo. Hechos 21:28. La multitud se alborotó. Lo arrastraron fuera del templo y trataron de matarlo. En medio de la confusión, la noticia llegó al comandante romano de la guarnición, quien rápidamente tomó soldados y corrió al lugar. Cuando los judíos vieron a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. El comandante lo arrestó, pensando que era un alborotador peligroso, y lo mandó atar con 2 cadenas. Mientras lo llevaban a la fortaleza, la multitud gritaba: ¡mátalo, mátalo! Pero Pablo, con calma sorprendente, pidió permiso para hablar. El comandante se sorprendió al escucharlo hablar en griego y le permitió dirigirse al pueblo. Entonces, en las escaleras de la fortaleza, Pablo levantó la mano y se hizo un gran silencio. Y en hebreo comenzó a contar su historia. Habló de su origen como fariseo, de su celo por la ley, de cómo persiguió a los cristianos y de aquel día en el camino a Damasco, cuando una luz del cielo lo derribó y escuchó la voz de Jesús: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El pueblo escuchaba atento hasta que Pablo mencionó que el Señor lo había enviado a predicar a los gentiles. En ese momento estalló un nuevo griterío: «Quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva». Los soldados, temiendo que lo despedazaran, lo llevaron a la fortaleza. Allí, Pablo también se defendió ante las autoridades romanas. Ante el concilio declaró: «Varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy». Ante Félix, el gobernador, habló del juicio, de la justicia y del dominio propio, tanto que Félix se estremeció al escucharlo. Luego, ante Festo y el rey Agripa, Pablo contó otra vez su testimonio con valentía, diciendo: «No fui rebelde a la visión celestial». El rey Agripa, conmovido, llegó a decir: «Por poco me persuades a ser cristiano». En cada juicio, Pablo no se defendía buscando salvarse, sino que aprovechaba cada oportunidad para predicar el Evangelio. Y finalmente apeló a César, declarando su derecho como ciudadano romano. Así fue enviado a Roma, cumpliendo el plan de Dios de que el Evangelio llegara hasta el corazón del imperio. El arresto de Pablo no fue un fracaso, sino parte del propósito divino. Las cadenas que llevaba no eran señal de derrota, sino una plataforma para anunciar que Jesús era el Mesías, el Salvador del mundo. 15. Pablo en Roma, el Evangelio sin cadenas. El viaje de Pablo hacia Roma no fue fácil. Después de apelar a César como ciudadano romano, fue entregado a un centurión llamado Julio y embarcado junto con otros prisioneros rumbo a Italia. Durante el trayecto enfrentaron tempestades terribles. Por 14 días estuvieron a la deriva en el mar, hasta que finalmente la nave naufragó cerca de la isla de Malta.
nadie murió, porque Dios ya le había dicho a Pablo que salvaría a todos los que estaban con él. En Malta, Pablo fue recibido con hospitalidad por los habitantes. Allí, mientras recogía ramas para alimentar el fuego, una serpiente venenosa se le prendió de la mano. Todos pensaron que moriría en el acto, pero él sacudió la serpiente al fuego y no le pasó absolutamente nada. Al ver esto, los isleños cambiaron de opinión y lo consideraron un hombre de Dios. Durante su estancia, Pablo oró por el padre de Publio, el principal de la isla que estaba enfermo, y fue sanado. Después, muchos enfermos de la isla vinieron a él y fueron curados. Pasados 3 meses, Pablo finalmente llegó a Roma. Allí, aunque prisionero, se le permitió vivir en una casa alquilada bajo custodia de un soldado. No estaba en una celda oscura, pero tampoco era libre. Sin embargo, esas cadenas no lo detuvieron. Al contrario, Roma, el corazón del imperio, se convirtió en su nuevo púlpito. Lo primero que hizo fue llamar a los principales judíos de la ciudad. Les explicó por qué estaba preso y les habló de Jesús como el cumplimiento de la ley y los profetas. Algunos creyeron, otros no, pero todos escucharon que el evangelio había llegado también a Roma. Durante 2 años completos, Pablo permaneció en aquella casa alquilada. Recibía a todos los que venían a verlo: judíos, gentiles, soldados, familias enteras, curiosos, filósofos. A todos les anunciaba el reino de Dios y les enseñaba acerca del Señor Jesucristo con toda libertad y sin impedimento. Hechos 28, 30, 31. Imagina la escena: un hombre encadenado a un soldado romano, pero con un corazón libre, hablando con pasión de Cristo resucitado. Sus cartas, escritas desde esa prisión, hoy forman parte del Nuevo Testamento: Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Palabras inspiradas que, aún desde la cárcel, siguen transformando vidas en todo el mundo. El libro de los Hechos termina aquí, no con un final cerrado, sino abierto, porque la historia de la expansión del Evangelio no terminó con Pablo en Roma. El Espíritu Santo seguía guiando a la iglesia, y el mensaje de Jesús continuaba extendiéndose hasta lo último de la tierra. La última imagen que nos deja Lucas es poderosa: Pablo preso, pero el Evangelio libre. Las cadenas en sus manos no pudieron encadenar la palabra de Dios. Roma había querido silenciarlo, pero en su propia capital se predicaba a Cristo con libertad. Y así, el mensaje es claro para nosotros hoy: los siervos de Dios pueden ser perseguidos, encarcelados e incluso muertos, pero el Evangelio de Jesucristo jamás será detenido. La historia completa de los Hechos de los Apóstoles nos muestra que el camino de la fe nunca fue fácil. Los primeros cristianos enfrentaron cárceles, persecuciones, rechazos y hasta la muerte. Ellos también dudaron, también tuvieron miedo, también se sintieron pequeños frente a un mundo hostil. Y quizá, al escuchar esta historia, tú también sientes lo mismo: que tu fe es débil, que las pruebas son demasiado grandes, que a veces la soledad pesa más que la esperanza. Pero aquí está la buena noticia: así como Dios llenó de poder a hombres y mujeres comunes en el libro de los Hechos, también puede llenarte a ti hoy. El mismo Espíritu Santo que levantó a Pedro después de haber negado a Jesús, que dio valentía a Esteban para enfrentar la muerte, que transformó a Saulo en Pablo, está disponible para guiar, fortalecer y renovar tu vida. Los Hechos de los Apóstoles no son un relato terminado en el capítulo 28. La historia continúa en cada corazón que se atreve a creer, a testificar, a levantarse aún en medio del dolor y proclamar: Jesucristo vive. Esa es la conexión entre ellos y nosotros. Ellos comenzaron la misión, pero tú y yo somos llamados a continuarla. Si hoy sientes que el mundo es oscuro, que las pruebas te rodean, que la esperanza se apaga, recuerda: el Evangelio no está encadenado.
La historia completa de los Hechos de los Apóstoles nos enseña que la respuesta, la fuerza y la solución están en el Espíritu Santo que sigue actuando con poder. La pregunta final es, ¿te unirás tú también a esta historia que todavía sigue escribiéndose? Hemos llegado al final de esta historia completa de los Hechos de los Apóstoles, pero recuerda, los Hechos no terminaron, siguen vivos en la vida de cada creyente. Antes de irte, verifica si ya estás suscrito al canal, activa la campanita y comparte este video con tus amigos y familiares para que más personas conozcan este mensaje poderoso. Y escribe en los comentarios la frase, los hechos continúan en mí. Hazlo ahora mismo, porque cuando lo declaras y lo compartes, te unes a esta misión de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra.